Sí, doctor. Ya, muy bien, entonces empecemos y volvemos, ¿ya? Ok, este slide lo puse porque el último slide que vimos el día de ayer en la clase fue este. Entonces, este slide es el slide para dar inicio a la clase de hoy. Y hay un mensaje que dice, sería fantástico que el médico tuviera la posibilidad de experimentar en sí mismo diversas medicinas, comprendería la acción de los medicamentos de un modo muy distinto. Y esta frase es de Mikhail Bulgakov, que él en realidad tuvo mucha relación con la medicina y al ser médico, y por lo tanto, él escribió una serie de frases que son muy válidas. Es bien difícil que nosotros como médicos sintamos lo que siente el paciente cuando le administramos un fármaco o un medicamento, incluyendo el efecto terapéutico y los posibles efectos adversos que pueden haber, ¿no? Entonces sería fantástico, pero obviamente, a no ser que tomemos el medicamento para cada uno de los pacientes y sintamos qué es lo que sienten ellos. De todos modos, no se olviden que aquí entra la individualidad, ¿no es cierto? Lo que el paciente experimenta es muy individual. Bien, vamos a empezar entonces con la neurotransmisión colinérgica. Los pasos dentro de la neurotransmisión habíamos dicho que básicamente eran primero la captación del precursor, luego la síntesis del neurotransmisor, el almacenamiento del neurotransmisor, la liberación del neurotransmisor hacia la hendidura sináptica, la interacción de este con sus receptores postsinápticos y luego la inactivación y la reutilización de uno o más componentes del neurotransmisor. Entonces, en relación a la neurotransmisión colinérgica, vamos a decir que la acetilcolina se sintetiza a partir de la acetilcoenzima A, que se encuentra en las mitocondrias, y la colina, ¿ya? Por el transportador de colina que trae la colina que ha sido proveniente de la acetilcolina, que fue degradada por la acetilcolinesterasa, dando lugar a acetato y colina. Entonces, esta colina nuevamente es captada hacia la terminal presináptica y una vez que está dentro, ¿no?, va a sintetizarse la acetilcolina a partir de la acetilcoenzima A y esta colina proveniente de la degradación de la acetilcolina. Bien, una vez sintetizada la acetilcolina, se transporta a las vesículas transparentes pequeñas de almacenamiento, donde existen de 1000 a 50.000 moléculas. Y esto se realiza por un transportador, ¿no?, que lleva la acetilcolina hacia la vesícula. Y las vesículas grandes, que también están en la terminal presináptica, contienen otros cotransmisores, como hemos visto ayer, ¿no es cierto? En el anterior slide, en este último slide, podíamos ver algunos de los cotransmisores, entre los que habíamos dicho ATP, el GABA, 5-HT, la dopamina, óxido nítrico, el neuropéptido Y, el péptido intestinal vasoactivo, la hormona liberadora de gonadotropinas, la sustancia P, y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces, estos cotransmisores se encuentran en las vesículas, que también se encuentran en la terminal presináptica. Y hemos dicho que estos cotransmisores se pueden o no liberar junto con el neurotransmisor principal, ¿no? Pero no necesariamente. Y también habíamos dicho de que estos cotransmisores no tienen la capacidad de generar PEPs, ¿se acuerdan? Los potenciales de acción estimulantes, ni tampoco PIPs, los potenciales inhibitorios. Bien, ¿cómo se realiza la liberación de la acetilcolina? Las vesículas que contienen las proteínas asociadas a la vesícula presináptica, que son la sinaptobrevina y la sinaptotagmina, concentra y alinea a las vesículas, dirigiéndolas hacia la membrana presináptica, ¿no?, y hace de que éstas se dirijan directamente para unirse con la membrana presináptica. Y la liberación se produce por entrada de calcio, que interactúa con la sintaxina, que es parte de las
proteínas asociadas a la membrana sináptica, o sea, de la membrana presináptica, produciendo la fusión de la vesícula con la membrana presináptica y dando lugar entonces a la formación de un poro y la liberación exocítica del neurotransmisor. Bien, entonces una vez que se libera la acetilcolina hacia la hendidura sináptica, también pueden liberarse, como hemos dicho hace un rato, varios cotransmisores al mismo tiempo. Ya hemos mencionado la sustancia P, las taquicininas relacionadas también con estas, el péptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico, que es muy importante y propio del sistema nervioso autónomo parasimpático, y la colecistocinina. Bien, entonces aquí está nuevamente este slide, ¿ya? Donde hablamos de los cotransmisores. Ya hemos mencionado ellos en un anterior slide. Generalmente estos cotransmisores son neuropéptidos, o sea, proteínas. Están en vesículas de secreción más grandes y densas. Se puede liberar más de un tipo al mismo tiempo que el neurotransmisor. Actúan a concentraciones más bajas. Existen receptores en membranas post o presinápticas y lo que les decía, no producen ni PEPs ni PIPs, ¿no? Potenciales de acción estimulantes ni potenciales de acción inhibitorios. Sus efectos son más lentos y más duraderos, ¿no? Y cambian la velocidad de síntesis del neurotransmisor, modificando también la respuesta al neurotransmisor. Entonces son muy importantes. Y esto yo les decía en la clase de ayer, ¿no? Que tal vez estos son cambios más recientes en relación a lo que se sabía de la sinapsis en el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo termina la acción de la acetilcolina? La acción de la acetilcolina en la sinapsis es terminada mediante metabolismo catalizada por la acetilcolinesterasa a colina y acetato, como habíamos mencionado hace un rato. La colina es nuevamente utilizada, es decir, que es captada a nivel de la terminal presináptica y se sintetiza nueva acetilcolina junto con la acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, estos productos no se excretan, sí son reciclados en el organismo, por lo tanto es un sistema bastante económico porque vuelve a utilizar, es decir, recicla, ¿no es cierto?, lo que ya había en el organismo. Y también, punto importante, que la vida media de la acetilcolina es muy corta, de segundos, de ahí que normalmente no se utiliza la acetilcolina como un fármaco o como un medicamento. Sí encontramos algunos preparados oftálmicos que contienen acetilcolina, pero su acción tan corta o extremadamente corta limita entonces su utilización como parte de un medicamento o de un fármaco. Bien, este cuadrito más didáctico, ¿no? La síntesis, la colina más acetilcoenzima A, por acción de la acetilcolina transferasa da lugar a la acetilcolina, y la finalización de acción acetilcolina por la acetilcolinesterasa, ¿no?, da lugar a colina y acetato, y hemos dicho que la colina es nuevamente recaptada para ser utilizada. Fíjense que esto traten de establecer relaciones, ¿no? En la síntesis es la acetilcolina transferasa, ¿no es cierto? Y en la finalización metabólica es la acetilcolinesterasa que da lugar a colina y acetato, ¿no? Una es acetilcolina transferasa, otra es acetilcolinesterasa. Bien, esta otra imagen, ¿no es cierto?, que también es una imagen que nos representa todo lo que hemos hablado, ¿no? Vemos que entra la colina, pero aquí lo que es interesante es que todos estos sitios de la terminal nerviosa presináptica, ¿no?, son sitios de manipulación farmacológica. Entonces vemos que en la captación del precursor que hemos dicho que era la colina, puede actuar el hemicolinio, aquí con un signo negativo, es decir, que impediría la entrada de la colina hacia la terminal presináptica, ¿no? ¿Ya? Y bueno, tenemos por otro lado aquí otro ejemplo, la toxina botulínica, aquí que se opone a la liberación del neurotransmisor, ¿no? Y por lo tanto da lugar a un efecto farmacológico. Y a nivel postsináptico, ya sea a través de agonistas o antagonistas, se puede modificar la acción de la acetilcolina. Entonces, todos estos lugares son sitios de
manipulación farmacológica teóricamente hablando. Aquí está el besamicol también. El besamicol que impide que la acetilcolina se almacene en la vesícula presináptica, aquí también con su signo negativo, ¿no? Esto tiene más importancia desde el punto de vista académico que en relación a la utilidad clínica, a no ser en el caso de la toxina botulínica, que también impide la liberación de la acetilcolina, ¿no? Dando fundamentalmente respuestas motoras, por ejemplo, disminuidas o lleva a una parálisis del músculo esquelético a nivel de los canales iónicos NM, ¿no? Y aquí otra cosa importante en esta imagen son estos autorreceptores aquí de verde, ¿no? En verde, y aquí en azul, ¿no? Son receptores que modifican o que regulan a la terminal presináptica. Por decirles, un autorreceptor de acetilcolina capta niveles de acetilcolina en la hendidura sináptica elevados y le va a dar la instrucción a la terminal presináptica que no libere más neurotransmisor hasta que los niveles del neurotransmisor en la hendidura sináptica disminuyen, ¿no? Y hay otros heteroreceptores que son receptores que sirven tanto al sistema nervioso simpático como parasimpático. Otro cuadrito, lo mismo, ¿no? Bien, en relación a la neurotransmisión adrenérgica, es la principal transmisor en las sinapsis celulares postganglionares simpáticas en la mayoría de los tejidos, hemos dicho con excepción de algunos tejidos como son las glándulas sudoríparas, ¿ya? Las glándulas sudoríparas. Las fibras simpáticas a las glándulas sudoríparas écrinas y las fibras vasodilatadoras simpáticas del músculo esquelético responden a la acetilcolina. Y la dopamina es un vasodilatador en los vasos sanguíneos renales fundamentalmente. Entonces aquí vemos en este esquemita, ¿no? Ya los dos sistemas autonómicos. Por un lado el parasimpático con sus componentes, las fibras preganglionares, los ganglios y las fibras postganglionares, y el sistema nervioso simpático con sus ganglios, sus fibras preganglionares y sus fibras postganglionares. Entonces aquí estamos viendo que todas las fibras preganglionares son colinérgicas. Eso ya habíamos dicho, es decir, responden a la acetilcolina. Todos los ganglios autonómicos son también colinérgicos, es decir, que responden a la acetilcolina. Todas las fibras parasimpáticas son colinérgicas, responden a la acetilcolina. Y casi todas las fibras postganglionares simpáticas son adrenérgicas, con excepción de las glándulas sudoríparas, ¿no? Bien. Las catecolaminas son compuestos que contienen un grupo catecol, es decir, un anillo de benceno con dos grupos hidroxilo adyacentes y una cadena lateral amino. Entonces, esto hace que se conozcan como catecolaminas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tienen el grupo catecol y tienen una cadena lateral amino. Entonces, por eso es que se denominan catecolaminas. Desde el punto de vista farmacológico, las más importantes son la noradrenalina, conocida también como norepinefrina, que es el transmisor liberado en las terminaciones nerviosas simpáticas, la adrenalina o epinefrina, que es liberada a nivel de la glándula suprarrenal, por la médula de la glándula suprarrenal, la dopamina, que es el precursor metabólico de la noradrenalina y adrenalina, y que también a su vez es un transmisor, es un neuromodulador en el sistema nervioso central, y la isoprenalina, conocida también como isoproterenol, y aquí no se confundan, por favor, isoproterenol e isoprenalina es lo mismo, es un derivado sintético de la noradrenalina, no presente en el organismo, pero es una catecolamina sintética, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son catecolaminas? Solamente para recordar, noradrenalina o norepinefrina, adrenalina o epinefrina, la dopamina, la isoprenalina o isoproterenol.
¿no? Bien, entonces fíjense aquí en la parte de abajo de este cuadrito tenemos receptores alfa y beta, ¿no es cierto? La noradrenalina tiene mayor eficacia que la adrenalina y la adrenalina mayor que la isoprenalina a nivel de los receptores alfa. Y en cambio en los beta la isoprenalina tiene mayor efecto que la adrenalina y la adrenalina tiene mayor efecto que la noradrenalina. Esto también lo vamos a ver en un rato con un poquito más de detalle. Bien, este esquema, este cuadrito esquemático nos va a mostrar que el precursor de la síntesis de la noradrenalina es la tirosina. La tirosina ingresa también por un transportador a la terminal presináptica y por acción de una enzima, que es una hidroxilasa, la tirosina hidroxilasa da lugar a la dopa. ¿Ya? Esta dopa o levodopa, ¿no? Dopa o levodopa, que por acción de una descarboxilasa, que es la dopa descarboxilasa, va a dar lugar a la dopamina, que también hemos dicho, ya la hemos visto como un neurotransmisor, y la dopamina se va a transformar por último en noradrenalina por acción de otra hidroxilasa, que es la dopamina beta hidroxilasa. Entonces, si nosotros vemos aquí, tenemos dos hidroxilasas, al comienzo una y al terminar otra, y al medio de ambas está la dopa descarboxilasa. Entonces la secuencia es tirosina, levodopa, levodopa, dopamina, dopamina, noradrenalina. Entonces la noradrenalina es almacenada en las vesículas presinápticas, ¿no es cierto? Las vesículas presinápticas. Y de aquí, mediante el mismo proceso que hemos visto en el caso de la acetilcolina, ¿no? Por acción de las proteínas asociadas a la vesícula sináptica, que las alinean las vesículas y las dirigen hacia la membrana presináptica, provocando su fusión, donde va a dar lugar por otras proteínas que son las asociadas a la membrana sináptica, a la formación de un poro en este lugar y la liberación de la noradrenalina hacia la hendidura sináptica, y de aquí a su unión con los receptores postsinápticos, que en el caso del sistema nervioso son los receptores alfa y los receptores beta. Aquí también vemos la presencia del receptor alfa 2, que está en este lugar, que se constituye en un autorreceptor regulador de la liberación de noradrenalina. Es decir, la cantidad o los niveles de noradrenalina en la hendidura sináptica se une, ¿no es cierto? La noradrenalina se une al receptor alfa 2 presináptico y este regula la liberación de noradrenalina. Si hay mucha noradrenalina aquí en la hendidura sináptica, entonces este receptor se va a activar y va a impedir la liberación de más noradrenalina. Y por otro lado, el receptor beta 1, ¿no? El receptor beta 1 presináptico, que más bien hace lo contrario del receptor alfa 2, ¿no? Más bien aumenta la liberación de la noradrenalina. ¿No? El mismo esquema que en lo anterior, que en el sistema parasimpático, la tirosina. Aquí tenemos a la tirosina hidroxilasa, da lugar a la levodopa. La levodopa por la dopa descarboxilasa se transforma en dopamina. La dopamina por la beta hidroxilasa da lugar a la noradrenalina, y esta es liberada por un lado a nivel de la sinapsis y por otro lado se dirige hacia la médula suprarrenal, donde se transforma en adrenalina, dando lugar entonces a la liberación de adrenalina, siendo que la glándula suprarrenal actúa como un ganglio autonómico simpático donde se produce y se libera la adrenalina. Esta enzima que cataliza la transformación de la noradrenalina a adrenalina es la es la FEN, que es la... Ay, por Dios, se me ha ido el lapsus. Ahorita me acuerdo. Bien. La metiltirosina, sí.
Bien, entonces ahorita se me va mi lapsus, ¿ya? ¿Cómo finaliza la acción de la noradrenalina? En este caso tiene básicamente tres mecanismos para inactivarse, que son dos recaptaciones que se denominan recaptación 1 y recaptación 2, siendo que la 2 también es conocida como difusión, y un proceso metabólico catalizado por la catecolometiltransferasa y por la monoaminoxidasa, es las que metabólicamente van a inactivar a la noradrenalina, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la recaptación número 1 da lugar a la inactivación de aproximadamente entre el 50 a 80% del neurotransmisor, la noradrenalina, y la difusión hacia los tejidos vecinos o hacia los tejidos circundantes, que es conocida como difusión recaptación 2, inactiva un 10 a un 20% de la noradrenalina. Y por último está este proceso metabólico de la MAO y la COM, también corresponde a un 10 a un 20%. Entonces, en total, nosotros podemos ver que el 100% de la catecolamina es inactivada por estos tres procesos. ¿Ya? Bien, entonces el principal mecanismo de inactivación del neurotransmisor simpático noradrenalina es la recaptación 1. Y es aquí donde actúa una sustancia muy conocida por nosotros, que es la cocaína, que impide la recaptación 1 y por lo tanto impide que el 50 al 80% del neurotransmisor se inactive. Bien, ya me acordé de la enzima esta, que es la feniletanolamina N-metiltransferasa. Ya se me fue mi lapsus. Entonces, la noradrenalina por acción de la feniletanolamina N-metiltransferasa da lugar entonces a la transformación de la noradrenalina en adrenalina. Bien, este otro esquemita aquí que vemos, ¿no?, es más claro, tiene lo que habíamos visto en el sistema nervioso parasimpático, la manipulación farmacológica que puede ocurrir en distintos niveles de la sinapsis. Entonces hemos visto que la tirosina es el precursor de la noradrenalina, ¿no es cierto? Es la captación del precursor. Este va a ingresar hacia la terminal presináptica y va a dar lugar a la transformación de la tirosina, ¿no?, por la hidroxilasa, la tirosina hidroxilasa, que va a dar lugar a la levodopa y la levodopa a la dopamina, ¿no es cierto?, por la dopa descarboxilasa. Pero fíjense aquí que tenemos una sustancia que es la metirosina, con un signo negativo, ¿no? Entonces la metirosina justamente actúa en este nivel, impidiendo la transformación de la tirosina en levodopa. Luego tenemos aquí que una vez que está formada la levodopa, va a dar lugar a la dopamina por la dopa descarboxilasa, y esta dopamina va a dar lugar a la noradrenalina, que ya va a estar o va a ingresar hacia la vesícula sináptica y va a ser almacenada ahí. Entonces, si ustedes se fijan aquí, hay otra sustancia, otro fármaco, que es la reserpina, con un signo negativo también. Esta reserpina lo que va a hacer es impedir el almacenamiento del neurotransmisor noradrenalina dentro de la vesícula sináptica y va a dar lugar a una deplexión de catecolaminas a nivel de la sinapsis. Esto tiene más importancia desde el punto de vista académico que clínico, ¿no? Antiguamente la reserpina se utilizaba como un antihipertensivo, pero hoy en día ya no, debido a sus efectos adversos,
y por lo tanto sí tiene importancia como una demostración académica de la acción de una sustancia como ella, impidiendo el almacenamiento de la noradrenalina en la vesícula sináptica, ¿no? Y luego tenemos otra sustancia, otro fármaco, que es el bretilo y la guanetidina. La guanetidina es un antihipertensivo que todavía se utiliza, aquí con el signo negativo, que impide entonces ya la liberación de la noradrenalina hacia la hendidura sináptica. Entonces hemos visto 4 sitios de manipulación farmacológica en distintos lugares de la sinapsis, de la terminal presináptica simpática, ¿ya? Entonces, la noradrenalina es liberada hacia la hendidura sináptica, ¿no? Todo esto obviamente que ocurre debido a un potencial de acción que llega a esta terminal presináptica, da lugar a la entrada de calcio, como estamos viendo aquí, y esta entrada de calcio es la que va a desencadenar todo este movimiento de las vesículas presinápticas hacia la sinapsis y la apertura del poro y la salida y liberación del neurotransmisor que es la noradrenalina, ¿ya? Aquí hemos dicho que hay proteínas importantes, ¿no? Las VAMPs y las SNAPs. Aquí vemos las SNAPs que están en la membrana presináptica, ¿no? Y las proteínas asociadas a la membrana de la vesícula sináptica, que son las VAMPs. Bien, una vez que ha sido liberada la noradrenalina, entonces esta interactúa con sus receptores postsinápticos, que son conocidos como adrenoceptores y que hemos dicho que son de tipo alfa y de tipo beta, ¿no? Aquí también se encuentra autorreceptores presinápticos, ¿no? El autorreceptor para la noradrenalina y los receptores heteroreceptores que también regulan la actividad de la terminal presináptica. Bien, una vez que ha interactuado la noradrenalina con sus receptores, tiene que ser inactivada. Hemos dicho que el principal mecanismo de inactivación es la recaptación en la terminal presináptica, ¿no es cierto? Que aquí está el NET, que impide, y es donde actúa la cocaína, ¿no es cierto? Y los antidepresivos tricíclicos. Entonces ellos impiden que el 50 al 80% de la noradrenalina sea recaptada hacia la terminal presináptica, haciendo que este neurotransmisor permanezca en la hendidura sináptica y dé lugar a una activación continua de los receptores simpáticos postsinápticos. La difusión hemos dicho que es en menor grado y la inactivación metabólica por la MAO y la COM es también muy bajita, ¿no? Bien, aquí también la tirosina hidroxilasa, la dopa descarboxilasa, ¿no es cierto? Y la dopamina hidroxilasa. La tirosina hidroxilasa da lugar a la formación de la levodopa. La levodopa por la dopa descarboxilasa da lugar a la formación de la dopamina. Y la dopamina por la dopamina beta hidroxilasa va a dar lugar a la formación de la noradrenalina. Y aquí está nuestra enzimita, la feniletonolamina N-metiltransferasa, que da lugar a la transformación de la noradrenalina en adrenalina o epinefrina a nivel de la médula de la glándula suprarrenal. Bien, terminación de acción del neurotransmisor, ya hemos hablado, recaptación de tipo 1, 50-80%, ¿ya? Que es recaptada hacia la terminal presináptica, la recaptación 2 o difusión, el 10 al 20%, que difunde hacia los tejidos fuera de la sinapsis, y el metabolismo correspondiente a la COMT y a la MAO solamente del 10 al 20%, ¿ya? ¿Dónde está la MAO? ¿No? La monoaminoxidasa está dentro de las neuronas, unidas a las mitocondrias, también se encuentra en los pulmones, en el hígado y en el intestino, y lo que hace es oxidar y retirar el grupo amino de la catecolamina, ¿no? Entonces, las drogas que inhiben a la MAO son fármacos antidepresivos y que se utilizan no solamente en la depresión, sino también en la enfermedad de Parkinson. Y la catecolometiltransferasa o COM en la membrana postsináptica extracelular
en el plasma y otros tejidos periféricos, lo que hace es metilar el grupo hidroxilo del anillo de catecol. Bien. Neurotransmisores y cotransmisores, ¿no es cierto? Ya hemos hablado. Hay las aminas biógenas, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la 5-hidroxitriptamina, la acetilcolina y la histamina, ¿no? Son aminas biógenas. Por eso se llama, ¿no es cierto? Tiene la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina e inclusive la histamina, ¿ya? Aminoácidos, GABA, glicina, ácido glutámico, ácido aspartico, los nucleótidos, el ATP y los polipéptidos, ¿no? Como son las encefalinas, las endorfinas, las dinorfinas, que actúan fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central, las bradicininas, el CCK, la sustancia P, la sustancia K, el péptido intestinal vasoactivo, las somatostatina y las secretinas, son todos neurotransmisores y cotransmisores en el sistema nervioso autónomo. Bien, aquí son ustedes, ¿no? Estudiantes de medicina, realizando sus actividades de aprendizaje. Bien, ¿cuáles son las funciones generales del sistema nervioso central? Tiene una acción integradora, ¿no? Y reguladora involuntaria de la respiración, de la circulación, de la digestión, de la temperatura corporal, del metabolismo, de la sudoración o sudación y de la secreción de algunas glándulas endocrinas, ¿no? Pero sí la regulación importante de las glándulas de secreción exócrina. Entonces, estas son las funciones que son reguladas e integradas involuntariamente por el sistema nervioso autónomo. Y en este cuadrito, que también lo habíamos visto ayer, ya habíamos hablado de la doble inervación parasimpática y simpática en los distintos segmentos corporales. Fundamentalmente habíamos dicho de la cabeza, el cuello y el tronco, ¿no es cierto? Entonces, el sistema nervioso simpático contrae la pupila y produce miosis. El sistema nervioso simpático dilata la pupila, ¿no? El sistema nervioso parasimpático estimula la salivación, porque hemos dicho que estimula la secreción glandular, ¿no es cierto? Y el sistema nervioso simpático inhibe la salivación. El sistema nervioso parasimpático a nivel cardíaco inhibe todas las actividades cardíacas, ¿no? O sea, todos los trópicos, ¿no? Inotrópico, cronotrópico, batmotrópico y dromotrópico, ¿no es cierto? Y el sistema nervioso simpático lo que va a tener es un efecto opuesto, ¿no es cierto?, a nivel cardíaco, acelerando todos los trópicos, ¿no es cierto? Todos. Aquí vemos, aquí más abajito. A nivel del aparato respiratorio, el sistema nervioso parasimpático produce broncoconstricción, o sea, contrae los bronquios y disminuye entonces la broncoconstricción en los pacientes asmáticos, ¿no? En cambio, el sistema nervioso simpático relaja los bronquios, pero yo había aclarado aquí que relaja los bronquios en los pacientes que tienen un cuadro de broncoconstricción, como en el paciente que tiene asma, ¿no es cierto? El sistema nervioso parasimpático es el sistema relacionado con la digestión, ¿no es cierto? Entonces, el parasimpático estimula la actividad digestiva, ¿no es cierto? Estimula la secreción glandular a nivel del aparato digestivo, la motricidad, es decir, la actividad motora, la contracción del músculo propulsor y la abertura de los esfínteres para promover el avance del contenido intestinal. Y en cambio, el sistema nervioso simpático inhibe la actividad digestiva. Y esto es muy lógico, ¿no es cierto? Hemos dicho que el sistema nervioso simpático es de lucha, de huida, de pelea, de estar atentos, ¿no es cierto? Entonces, durante esta actividad, el sistema digestivo no debería estar activo, y eso es justamente lo que ocurre, ¿no? En la respuesta simpática se activan los músculos, se activa el cerebro, el sistema nervioso, para que la persona piense, esté atenta para reaccionar, ¿no es cierto? En cambio,
el sistema nervioso parasimpático estimula la actividad digestiva y por lo tanto es opuesta a su función a nivel digestivo. El sistema parasimpático estimula la vesícula biliar, ¿no es cierto? Y el sistema nervioso simpático más bien estimula la liberación de glucosa por el hígado porque necesita glucosa, ¿no? Para las actividades que va a realizar, ¿no? De atención, lucha, huida. Bien, el sistema nervioso parasimpático a nivel de la vejiga contrae la vejiga, promueve la apertura del esfínter vesical y la salida de orina, ¿no? En cambio, el sistema nervioso simpático lo que hace es relajar la vejiga, relaja la musculatura vesical. El sistema nervioso parasimpático relaja el recto y produce entonces eliminación de heces. En cambio, el sistema nervioso simpático contrae el recto. Y a nivel renal, el sistema nervioso simpático promueve la secreción de adrenalina como respuesta simpática y norepinefrina por el riñón. ¿Ya? Entonces, eso más o menos comparativo. Este otro cuadrito también es bien didáctico. Tenemos por un lado el sistema nervioso parasimpático y por el otro lado el simpático. Y en la parte central tenemos una columna donde está la respuesta rápida, la respuesta intermedia y la respuesta lenta en relación a la respuesta tisular, a la actividad tanto del sistema nervioso parasimpático como el simpático, ¿no es cierto? Entonces, el parasimpático va a estar más relacionada en su respuesta rápida con la actividad de la acetilcolina, en cambio el simpático con la actividad de la adenilatociclasa y el ATP, ¿no es cierto? La respuesta intermedia en el parasimpático es a través del óxido nítrico y en el simpático a través de la noradrenalina, ¿no es cierto? Y la respuesta lenta en el parasimpático está relacionada con el péptido intestinal vasoactivo y en el sistema nervioso simpático con el neuropéptido Y. Entonces, esas son las respuestas y cuáles son los elementos de cada uno de los sistemas nerviosos que dan lugar ya sea a la respuesta rápida, a la respuesta intermedia o a la respuesta lenta. Bien, sistema nervioso parasimpático, estudiante de medicina, descansando, feliz, escuchando música después de haber tenido un turno o un día con mucho trabajo. Entonces, nuevamente volviendo a la neurotransmisión, hemos hablado ya de sitios de manipulación de la neurotransmisión colinérgica, ¿no? Entonces, en relación al sistema nervioso parasimpático, en la captación del precursor, que era la colina, interviene el hemicolinio. En la inhibición de la colina acetiltransferasa no hay ejemplos clínicos. En promover la liberación del transmisor de las vesículas presinápticas está la colina y el veneno de la araña viuda negra, que se conoce con el nombre de latrotoxina. ¿Ya? O sea, se libera mayor cantidad de transmisor cuando es picado uno por esta araña. Prevenir la liberación del transmisor, la toxina botulínica, ¿no es cierto?, que da lugar a una parálisis muscular, ¿no es cierto? En relación al almacenamiento, ya lo hemos visto, al besamicol, que impide el almacenamiento de la acetilcolina. En relación a la acetilcolinesterasa, la inhibición de esta se da por colinomiméticos que se conocen con el nombre de colinomiméticos de acción indirecta, donde están los alcoholes simples, y luego tenemos los carbamatos terciarios y cuaternarios, como la fisostigmina y la neostigmina, y los organofosforados insecticidas que van a inhibir también a la colinesterasa cuando el paciente se intoxica con estos. Y por último, a nivel de los receptores autonómicos, los agonistas y antagonistas de estos receptores. Entonces, todos estos son sitios de manipulación farmacológica que ya los habíamos visto de cierta manera previamente, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está nuevamente este esquemita muy, muy bonito, ¿no? Que hemos visto al besamicol, ¿se acuerdan? ¿No? Que impide el almacenamiento de la acetilcolina, ¿no? Aquí lo vemos.
al besamicol. Aquí está el besamicol con un signo negativo, ¿no es cierto? Lo que va a dar lugar a que la vesícula sea vacía, que no tenga el neurotransmisor, ¿no es cierto? ¿Sí? La toxina botulínica que impide la liberación de la acetilcolina de las vesículas presinápticas, ¿no es cierto? Que está aquí. ¿Ya? La toxina botulínica es muy común en el pescado en mal estado, ¿no? Y el hemicolinio que impide, ¿no es cierto?, el transportador de colina, es decir, aquel que lleva la colina producida por la degradación enzimática de la acetilcolina hacia la terminal presináptica, aquí también con signo negativo. Ya a nivel de la hendidura sináptica tenemos a los bloqueantes no despolarizantes como la tubocurarina, ya que va a actuar a este nivel, y los bloqueantes despolarizantes como el succinilmetonio, que ya actúa a nivel de los receptores, ¿no es cierto? Y a nivel de la acetilcolinesterasa, ¿no? Los anticolinesterasas, donde hemos dicho los alcoholes simples como el hidrofonio, los carbamatos terciarios y cuaternarios como la neostigmina, fisostigmina, piridostigmina y los organofosforados. Y a nivel ya del receptor también, ¿no es cierto?, tenemos los antagonistas o agonistas. Bien, esto lo vamos a pasar porque es lo mismo que hemos estado hablando. Y ahora vamos a empezar a hablar de los receptores del sistema nervioso autónomo. Entonces, los receptores del sistema nervioso autónomo se dividen en adrenérgicos y colinérgicos. Entonces, tenemos por un lado las fibras adrenérgicas, donde el neurotransmisor es la norepinefrina y que actúa fundamentalmente sobre los receptores alfa y beta, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. El alfa 1 con sus subtipos que no tienen, digamos, importancia así como para ir a describirlos individualmente. Entonces los vamos a describir como alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Y a nivel del sistema nervioso parasimpático, los receptores colinérgicos, que son de dos tipos, los nicotínicos, que son los NN y los NM, y los muscarínicos, que son el M1, M2, M3, M4 y M5. Bien, entonces aquí tenemos los receptores muscarínicos. Tipo de receptor, fíjense, está en esta columna M1, M2, M3, M4 y M5. Yo he visto que algunos estudiantes de mis grupos prácticos solamente han mencionado M1, M2 y M3, ¿no? Son 5 receptores muscarínicos, ¿ya? Bien, ¿dónde se localiza el M1? Se localiza a nivel neuronal, a nivel de las terminaciones nerviosas, en el sistema nervioso central, en las células parietales gástricas, en el músculo liso y en fibras presinápticas, ¿ya? Como un autorreceptor. El receptor M2 se localiza fundamentalmente a nivel cardíaco, o sea, en el corazón, y en terminaciones nerviosas. El M3 fundamentalmente a nivel de las glándulas, en el músculo liso, en las glándulas exócrinas y algunas endócrinas y en el endotelio vascular. El M4 en las neuronas del sistema nervioso central y en las terminaciones vagales, y el M5 en el endotelio vascular, en los vasos cerebrales y en las neuronas del sistema nervioso central. Bien, de aquí y ustedes ya están viendo que ya se les ha dado algunos nombres o apodos a estos receptores. El receptor M1 lo vamos a conocer entonces a partir de ahora como neuronal, porque está en las terminaciones nerviosas y en el sistema nervioso central. El receptor M2 lo vamos a conocer como cardíaco, porque está en el corazón, ¿no? Fundamentalmente, y en algunas terminaciones nerviosas. El M3 lo vamos a conocer como glandular, porque se encuentra en el músculo liso, pero en las glándulas exócrinas fundamentalmente, pero también en el endotelio vascular. El M4 le vamos a dar el nombre de nervioso. Aquí está como neuronas, entonces como está en el sistema nervioso central, lo vamos a llamar al M4 como nervioso. Y el M5, como está en el endotelio vascular en los vasos cerebrales, lo vamos a denominar cerebral. ¿Ya? Esto ya es, estas dos últimas denominaciones son cosecha mía, como se dice. ¿Ya? Entonces M1 neuronal, M2 cardíaco, M3 glandular, M4 nervioso y M5 cerebral, solamente para que ustedes se acuerden.
Bien, los impares M1, M3 y M5 actúan a través de proteína GQ, como pueden ver en el cuadro. Por lo tanto, producen aumento de IP3, diacilglicerol, estimulación de la fosfolipasa C, ¿no? Aumento del calcio intracelular. O sea, los tres impares, M1, M3, M5. Entonces, los impares muscarínicos M1, M3 y M5 son proteína GQ. Y los pares, el 2 y el 4, son proteína GI, disminuye el AMPC y se produce una inhibición de la adenilato ciclasa o adenilciclasa, tanto en el M2 como en el M4. ¿Está claro? Ya, entonces, los impares, GQ, los pares, GI. ¿Ya? Y sus apodos, insisto, M1 neuronal, M2 cardíaco, M3 glandular, M4 nervioso y M5 cerebral. Este otro cuadrito también, ¿no? De dónde están localizados, ¿no? ¿Ya? Pero aquí aumentamos, aparte de los receptores M1 hasta M5, ya entramos a ver el receptor nicotínico NN, que es ganglionar, y el receptor nicotínico NM, que es muscular. Entonces, la denominación que le vamos a dar al NN es ganglionar, y al NM le vamos a dar el nombre de muscular. ¿Ya? Entonces, los receptores NN están en todas las neuronas postganglionares, en algunas terminales presinápticas colinérgicas y son parte fundamental, ¿no?, de la cadena ganglionar, tanto del sistema nervioso parasimpático como del sistema nervioso simpático. Y el nicotínico NM está en las terminales musculoesqueléticas, neuromusculares, ¿ya? Por eso que lo llamamos muscular. Y los receptores CES tienen subunidades alfa 1 y beta 1, además de otras subunidades. ¿Ya? Bien. ¿Qué hacen estos, no? Entonces hemos dicho M1, M3 y M5, proteína GQ, IP3, diacilglicerol, ¿no es cierto? M2 y M4 hemos dicho que son pares, proteína GI, ¿no? Dan lugar a la apertura de canales de potasio, inhibición de la adenilato ciclasa. Lo mismo ocurre con el receptor M4, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los nicotínicos, como son canales, ¿no es cierto?, van a producir apertura a los canales de sodio y potasio y van a dar lugar ambos a despolarización. ¿No? Bien, este otro cuadrito también bastante didáctico. Entonces vemos receptor tipo nicotínico, receptor de tipo muscarínico, su localización nicotínico en el ganglio autónomo y en la unión neuromuscular, y también a nivel de los baro y quimioreceptores. Todos ellos funcionan en base a la acetilcolina y son bloqueados, ¿no?, a nivel ganglionar por el hemicolinio, el trimetafán y el pentolinio. Ya, el trimetafán era muy utilizado en las crisis hipertensivas. Creo que en algunos lugares todavía se continúa. Y en la unión neuromuscular, hemos dicho la acetilcolina, y bloqueado por la galamina y la tubocurarina, que da lugar a parálisis muscular. Y a nivel de los baro y quimioreceptores, el hexametonio y el pentolinio. Más que todo, de todos estos, con excepción tal vez de la tubocurarina y eso, tienen más interés desde el punto de vista académico, ¿no? ¿Ya? Solamente para que se entienda por qué sustancias están bloqueadas, pero desde el punto de vista clínico, tal vez el trimetafán en algunos lugares que se sigue usando, la tubocurarina más de interés académico que otras, y a nivel de la unión neuroefectora postganglionar, tenemos a la acetilcolina, a los ésteres de la colina y los anticolinesterácicos. Ya es activado por los anticolinesterácicos, como hemos dicho, la acetilcolina, la metacolina, el carbacol, el betanecol, son todos colinomiméticos de acción directa. ¿Ya? Pero los anticolinesterasas, que son hemos dicho, los alcoholes simples como el hidrofonio, los carbamatos terciarios y cuaternarios, donde están la
piridostigmina, la fisostigmina y la neostigmina, y también los insecticidas. Todos estos son bloqueados por la atropina. ¿Ya? La atropina es un anticolinérgico, es decir, se opone al sistema nervioso parasimpático colinérgico. Bien, entonces aquí vamos a solamente ver los receptores rapidito. Todos los receptores que están relacionados a la proteína G, hemos dicho que se los conoce con el nombre de metabotróficos, ¿no? Aquí estamos viendo, tipo metabotrófico, ¿ya? Receptor M1 le hemos dado el nombre de neuronal, ¿no es cierto? Actúa a través de la proteína G, Q, ¿no es cierto? Aumenta el IP3, el diacilglicerol, el calcio y la proteína quinasa C. Entonces, su segundo mensajero es el IP3, que es el adenosintrifosfato, y el diacilglicerol, y su efector secundario, el calcio y la proteína quinasa C. En el caso del receptor M2, también es metabotrófico, le hemos dado el nombre de cardíaco, ¿ya? Este hemos dicho que actúa a través de la proteína GI, disminuye la adenilato ciclasa, disminuye el AMP cíclico, ¿no es cierto? Y disminuye la actividad de la proteína quinasa o sinasa A. El receptor M3 le hemos dado el nombre glandular, también es metabotrófico, también actúa a través de la proteína GQ y la fosfolipasa C, ¿no es cierto? Su segundo mensajero también el IP3 y el diacilglicerol, y su efector secundario el calcio y la proteína sinasa C. Bien, los receptores NN, NM y NN, el NM en la placa motora, en la unión neuromuscular, es un canal iónico, ¿ya? Produce la activación del canal de sodio-potasio y lleva a despolarización de las células musculares, dando lugar entonces a la contracción. Y los NN, ¿no es cierto?, ganglionares, les hemos dado, hemos dicho que es muscular el NM, y el NN ganglionar está en los ganglios del sistema nervioso autónomo, al igual que el anterior es también un canal iónico. Bien, entonces aquí está el cuadrito de estos receptores. Estos ya no son receptores metabotróficos, son receptores ionotróficos, tanto el NM como el NN, ¿ya? Y el receptor NM lo vamos a denominar neuromuscular, o si quieren placa motora, el nombre, ¿ya? Neuromuscular o placa motora, ¿ya? Entonces, estos canales iónicos van a dar lugar a un efecto de despolarización, ¿no es cierto? Están aquí este es el canal iónico en este lado, en esquemita. Y el NN, ¿no es cierto?, también es ionotrófico. Su nombre es ganglionar porque está a nivel de todos los ganglios. Igualito que el anterior, lleva a una despolarización. Y también en ambos, fíjense, me estaba olvidando mencionar, es la acetilcolina su neurotransmisor. Bien, en este otro cuadro podemos ver entonces la localización de los receptores tipo muscarínicos, ¿no es cierto? Entonces vemos que está a nivel de los músculos lisos, a nivel del corazón, a nivel de las glándulas exócrinas, en el hígado y en los órganos sexuales, ¿no? ¿Ya? A nivel del ojo, por el músculo circular o esfínter del iris, va a dar lugar a contracción, o sea, miosis, un signo de intoxicación por un colinomimético, por ejemplo, de acción indirecta como un órgano fosforado, es la miosis. Y a nivel del músculo ciliar van a provocar contracción para la visión cercana. A nivel de los músculos lisos, a nivel de las arteriolas, relajación y vasodilatación. A nivel del músculo liso bronquial, broncoconstricción, o sea, estimulación de la contracción. A nivel del aparato intestinal, gastrointestinal, incremento de la contracción de las fibras propulsoras del aparato digestivo y relajación de los esfínteres. A nivel de la vejiga urinaria, contracción y relajación también de los esfínteres, ¿no? Esto a nivel de la vejiga. A nivel de los uréteres va a haber contracción, van a estimular
en las contracciones ureterales. A nivel de la vesícula biliar, estimulación de la secreción y de la contracción de la vesícula biliar, ¿no? A nivel del corazón, todo es disminución, fíjense, todo, ¿no es cierto? A nivel cardíaco, disminución de la velocidad de conducción, alargamiento del periodo refractario, disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la fuerza de contracción. Todas las glándulas, fíjense, todas estas glándulas, bronquiales, gástricas, intestinales, salivales, pancreáticas, nasofaríngeas, sudoríparas y lagrimales están incrementadas, o sea, incrementan la secreción glandular. En los órganos sexuales, sexo masculino, hemos dicho que provoca el parasimpático erección, ¿no? Ingurgitación, y el sistema nervioso simpático eyaculación. Ahora, fíjense que todos, con excepción de los órganos sexuales, tienen como único antagonista la atropina. La atropina bloquea todos estos receptores. O sea, la atropina bloquea fundamentalmente a los receptores muscarínicos, ¿ya? No tiene selectividad por ellos, es decir, que bloquea a M1, M2, M3, M4 y M5 por igual. Ya este otro cuadrito también, ya hemos visto esto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Esto tal vez es lo importante, ¿no? Ya hemos visto qué hacen a nivel celular, ¿no? Entonces, el receptor M1, ¿qué produce como respuesta funcional? Excitación del sistema nervioso central, mejora la atención, mejora, interrogado, la función cognitiva, ¿no? Y da lugar también el receptor M1 a nivel de las glándulas parietales del estómago a la secreción de ácida, ¿ya? El receptor M2 cardíaco, ¿no? Ya hemos dicho que está en el corazón. Hemos dicho que actúa a través de la proteína GI, ¿no? Entonces produce inhibición cardíaca, inhibición neuronal, ¿no? Y tiene efectos muscarínicos a nivel central y puede dar lugar a temblores y también a hipotermia, ¿ya? El M3, ya hemos dicho que está más en las glándulas exócrinas, gástricas, parietales, gástricas, salivales, músculo liso del tubo digestivo, ojos, en el aparato respiratorio, en la vejiga, en los vasos sanguíneos y el endotelio. Este hemos dicho que también es un receptor impar, por lo tanto actúa a través de la proteína GQ. Su respuesta funcional: secreción gástrica, secreción salival, contracción del músculo liso gastrointestinal, acomodación ocular y vasodilatación, ¿no? Y bien, el M4 hemos dicho que es el nervioso, que está a nivel del sistema nervioso central. Aparentemente su efecto funcional es estimular la locomoción, es decir, quien hace caminar, ya les había dicho, no son los músculos propiamente dichos, sino las órdenes que recibe del cerebro, ¿ya? Y el receptor M5 todavía no está muy claro, ¿no? Aparentemente es importante en la irrigación a través de las arterias cerebrales. Bien. Bien, ¿cuáles son los agonistas del M1? La aceticolina, carbacol, betanicol, la metacolina, también la oxotremorina y la pilocarpina. Y los antagonistas selectivos vendrían a ser la atropina, ya lo hemos visto, ¿no? La dicloverina, la tolteridona, la oxibutina y eripratropio. Algunos de estos, ¿ya? Obviamente la atropina, la oxibutina, la tolterodina y eripratropio tienen importancia desde el punto de vista clínico, como los vamos a ver después. Y a nivel de los receptores M1 también en relación a la secreción gástrica, dos fármacos, la pirenzepina y la telenzepina, ¿ya? Que actúan a nivel de la secreción gástrica, o sea, antagonizando la secreción
gástrica, que tienen más importancia desde el punto de vista académico hoy en día que en relación a tener importancia en el aspecto clínico. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo se clasifican los agonistas de los colinoceptores? ¿Ya? Se clasifican en estimulantes, ¿ya?, de los colinoceptores que tienen efectos sobre los nervios, sobre el corazón y el músculo liso y sobre las glándulas y el endotelio vascular. ¿Ya? Dentro de los fármacos de acción directa tenemos los alcaloides y los ésteres de la colina. Ya hemos dicho acetilcolina, metacolina, carbacol, betanecol, ¿ya?, básicamente. ¿Ya? Y estos son directos a nivel, es decir, que actúan directamente sobre los receptores muscarínicos, y algunos de ellos, como el carbacol, que también actúa sobre los receptores nicotínicos. Y los que actúan a nivel en forma indirecta, hemos dicho que están por un lado los fármacos que actúan no directamente sobre los receptores, sino a través del incremento de la acetilcolina endógena, donde están los alcoholes simples como el hidrofonio, ya hemos dicho, los carbamatos terciarios y cuaternarios como la la piridostigmina y la neostigmina, ¿no? Y luego tenemos aquellos que actúan a nivel de la placa neuromuscular y dando lugar a efectos sobre el músculo esquelético, por ejemplo, produciendo relajación del músculo, y aquellos que actúan sobre las células ganglionares autonómicas que tienen un efecto antiautonómico. Bien, colinomiméticos o colinérgicos son fármacos que producen efectos similares a los causados por la estimulación del sistema nervioso parasimpático, y hemos dicho que se dividen en directos e indirectos. Aquellos que actúan sobre los receptores nicotínicos están la acetilcolina, obviamente, la nicotina y el carbacol. O sea, el carbacol tiene doble efecto. Actúa sobre receptores muscarínicos y sobre receptores nicotínicos. Aquellos que actúan directamente sobre los receptores muscarínicos están la acetilcolina, la metacolina, el carbacol y el betanecol, que ya los había mencionado, y los alcaloides naturales como la muscarina, de ahí viene el nombre de muscarínicos, la pilocarpina y la arecolina. ¿No? La muscarina fue la que dio lugar a que se identifiquen estos receptores, de ahí el nombre de muscarínico. Bien, los colinomiméticos indirectos, que son inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, ¿ya? Lo que hacen ellos es aumentar la concentración de acetilcolina en la sinapsis, inhibiendo la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, si hemos dicho el principal mecanismo de inactivación de la acetilcolina es la acetilcolinesterasa, lo que hacen estos es impedir la acción de la acetilcolinesterasa, inhiben su acción, ¿ya? Entonces se dividen en reversibles, ¿ya?, donde están los que hemos dicho, aquí no hemos mencionado al hidrofonio, que es un alcohol simple, utilizado en el diagnóstico de la miastenia gravis, y la fisostigmina, la piridostigmina, la neostigmina y la rivastigmina. Y además de eso, tenemos el donepezil. De acción, estos son los que penetran el sistema nervioso central. Y los que son de acción periférica, la neostigmina, la piridostigmina, y aquí está el hidrofonio, ¿no es cierto? Pero básicamente se clasifican en alcoholes simples, hidrofonio, en carbonatos terciarios y cuaternarios, donde están la fisostigmina, neostigmina y piridostigmina. Esta es una clasificación en relación a dónde actúan fundamentalmente. Y los de acción irreversible, que son los organofosforados, donde están el clorpirifos, el malactión, el tabún, el gas sarín, ¿no es cierto? Y los carbamatos, oxamilo, metomilo, el pirimicarb, el propoxur y el trimetacarb. Estos son entonces más que todo sustancias utilizadas como insecticidas.
y el sarín como utilizado como en las guerras, ¿no es cierto? Por algo. Bien. Bloqueadores de los receptores muscarínicos. El prototipo de los muscarínicos es la atropina y sus derivados. Entonces tenemos la atropina, la escopolamina, la homatropina, la metilatropina, la metilescopolamina y la pirenzepina, que lo hemos visto a nivel de los receptores M1. ¿Ya? Y luego tenemos a la propantelina, a la pirenzepina, a la diclomina, a la tropicamida. Muchos de estos se utilizan en trastornos de tipo digestivo. ¿Ya? El ipratropio, que se utiliza en el asma bronquial, el oxitropio en el IPOC, o sea, en la enfermedad pulmonar obstructiva, y la benztropina, que se utiliza en el Parkinson. Entonces son bloqueadores. Entonces, resumen, y aquí vamos a concluir la clase hasta mañana. Resumen de agonistas y antagonistas colinérgicos. Nicotínicos, agonistas, nicotina y la succinilcolina. La succinilcolina era muy utilizada en anestesiología como relajante muscular para la intubación anestésica, ¿no? Provocaba relajación y permitía que el paciente sea intubado. Hoy en día ha sido reemplazado o sustituido por otros relajantes musculares, ¿no? Donde están lo importante de la succinilcolina, que es un agonista que produce parálisis muscular. Y ustedes se preguntarán cómo produce parálisis muscular si es un agonista. Lo que produce es una despolarización continua, impidiendo que haya la fase de despolarización-repolarización, y eso lleva a una parálisis flácida, ¿ya? Y los antagonistas, que son relajantes musculares más modernos, donde están el pancuronio, el becuronio. La tubocurarina todavía se mantiene. La tubocurarina, interesante, es lo que se utilizaban las tribus en las selvas, en sus dardos y en sus flechas, para paralizar a sus presas, ¿no? Sean animales o sean seres humanos. Y el trimetafán, que se utilizaba en algunos tipos de hipertensión arterial. ¿Dónde actúan estos? En el receptor NM de la placa neuromuscular. En relación a los muscarínicos, ya hemos dicho, agonistas, pilocarpina, acetilcolina, muscarina, metacolina, ¿no? Carbacol, metagumecol, etc. Antagonistas, la atropina. Ya hemos dicho que no distingue entre receptor muscarínico, entre uno y otro. Sirve para todos. Sus derivados, el metilbromuro de homatropina, la propantelina, el triexifenidilo y el bromuro ipratropio, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, estos de arriba, los nicotínicos, llevan a parálisis muscular, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos de estos muscarínicos? Miosis, aumento de la secreción gástrica, broncoconstricción, bradicardia. Ahí está repetida. Bien. Entonces, resumiendo, agonistas del receptor muscarínico, acetilcolina, metacolina, carbacol y betanecol. Es betanecol, no minicol. Y los alcaloides naturales y análogos sintéticos, la arecolina, la pilocarpina y la muscarina. ¿Ya? Y los indirectos ya hemos visto: neostigmina, fisostigmina, piridostigmina, hidrofonio, ecotiofato, paratio y malatio. Estos son directos, hasta el 4 son directos, ¿no? Y del 5 al 7 los insecticidas son irreversibles, ¿no es cierto? Tienen más importancia desde el punto de vista toxicológico, ¿ya? Entonces, estos son todos de acción indirecta. Los primeros 4 son reversibles y los últimos 3 son irreversibles. O sea, se produce una unión irreversible a la acetilcolinesterasa. Listo. Entonces ahí quedaríamos en la clase de hoy. Mañana continuaríamos ya en la clase presencial. No sé si hay alguna pregunta o si todo ha quedado claro.
¿Tienen alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, doctor. ¿No hay? Ya, entonces van a disculpar todos estos problemas que he tenido. Realmente nunca he tenido estos problemas con la presentación. Y miren, estoy con mi computadora, con mi CPU, con doble pantalla y al final he tenido que dar mi clase con mi laptop, ¿no? Entonces, vamos a tratar de solucionar. Por otro lado, quiero aclarar el por qué no hemos tenido la clase presencial esta mañana. Fue a pedido de dos representantes de tercer año que cuando yo concluí la clase presencial ayer, me dijeron que debido a su clase de semiología que tienen los miércoles, que a veces se demora, ¿no es cierto? Me pidieron y me sugirieron que hagamos esta clase del miércoles en la noche. Yo les dije que no había ningún problema, pero les advertí, les dije, comuniquen a sus compañeros. Y aparentemente no les comunicaron ustedes y muchos de